La violencia aquí en el Ecuador es muy fuerte, muy grave. Tú te acuestas con muertos y te levantas con muertos. Lucharemos juntos contra este flagelo. La inestabilidad política y la escalada de crímenes que se vive en Ecuador hoy es atribuida en gran parte al narcotráfico local con la banda de los Choneros y la peligrosa alianza con el cartel mexicano de Sinaloa. De las amenazas no se ha salvado ni el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Nuestro enviado especial Héctor Sarasti investigó sobre el poder de la mafia. Y aquí está nuestro primer reportaje del especial: los tentáculos del cartel de Sinaloa. Somos el cartel de Sinaloa. Ecuador está en la mitad del mundo, pero también en la mitad del negocio del narcotráfico. Ya estamos aquí. El pueblo se cuida, no se roba. Insólito, el cartel de Sinaloa en Ecuador puso precio a la cabeza del presidente Guillermo Lasso. Lucharemos juntos contra este flagelo. Atacó a periodistas y amenazó a Raimundo y a todo el mundo. $10 millones por la cabeza de Lasso Mendoza. La noche de ayer, el cantón El Triunfo fue el escenario de un enfrentamiento entre bandas. El cartel de Sinaloa, si bien los choneros sigue siendo su expresión más fuerte, está altamente diversificado. Hay una red global del crimen. Uno de estos grandes carteles, por ejemplo el cartel de Sinaloa, operan como un holding. Y ese holding lo que hace es articularse con grupos locales bajo la forma de la terciarización o la franquicia para que cumplan funciones específicas. Así, la pequeña nación se sume en una violencia sin precedentes. El año pasado en el Ecuador fallecieron 4.600 personas por homicidios y la mayoría de ellas cometidos por el sicariato. Testigo Directo viajó a Ecuador para meterse en las entrañas de la grave situación de violencia que viven sus más de 17.5 millones de habitantes. Nos encontramos en el norte de Guayaquil, aquí, en un hecho judicial de los que diario ocurre en esta capital. La violencia se está tomando esta importante ciudad ecuatoriana. La violencia aquí en el Ecuador es muy fuerte, muy grave. Tú te acuestas con muertos y te levantas con muertos. Es una situación bastante preocupante, muchos robos, sicariatos, asesinatos, ajustes de cuentas, como también se les llama, y es algo que atemoriza a la ciudadanía. Un cuerpo que yace en la calzada, una motocicleta, le propina varios impactos de arma de fuego. La violencia es una plaga, Guayaquil es una bomba de tiempo que ni la propia llovina la paga. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2022, Colombia produjo unas 1.400 toneladas de cocaína. Desbordan cerca de 700 a 750 toneladas de cocaína desde Colombia hacia territorio ecuatoriano anualmente. Yo creo que el cartel de Sinaloa estará moviendo por lo bajo unas 300, 350 toneladas. Tráfico en el que los mexicanos tienen un aliado, entre otros, el cartel de los choneros, como lo cuenta el analista en inteligencia Stalin Zacoto. Es una organización criminal que ha cumplido con los requisitos para ser llamado cartel. El narcotráfico irrumpe en Ecuador en plena década de los 80. Esto dijo la investigadora Carol Noroña. Durante los años en los que comenzó a formarse la banda es que justamente se alinean y comienzan a acercarse al microtráfico y al tráfico de drogas, justamente haciéndose de los pasillos náuticos y de las rutas marítimas. Así,
Una veintena de mafias, principalmente el cartel de Sinaloa, ponen entre la espada y la pared a este país suramericano. El cartel de Sinaloa está en 51 países del mundo y tiene inversiones privadas en mercados legales de 3.700. Es de una dimensión impresionante. Narcocifras preocupantes. Solo el lavado en el Ecuador son 3.500 millones de dólares. El presupuesto del municipio de Quito y de Guayaquil no llega a la mitad de eso. Algo que confunde hasta las mismas autoridades. ¿Qué pasó? Una herencia nefasta que dejó Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán es considerado el delincuente más rico y poderoso del mundo. Hoy día es muy común encontrar cuerpos descuartizados, cuerpos colgados de puentes, porque esos grados de violencia que han subido se van convirtiendo en mensajes para el Estado, en mensajes para los otros grupos criminales y mensajes para la sociedad. El cartel de Sinaloa comenzó a echar raíces hace muchos años en Ecuador. Aquí somos un país de tránsito en 1990. En el 2013 nos transformamos en un centro de acopio. 2014-2017 nos transformamos en un país de procesamiento sin ser productores. Y al momento somos la principal plataforma internacional de narcóticos para el resto del mundo en la región. 100% chonero, vaya, pila. Para el director de inteligencia de Ecuador, coronel Mario Pazmiño, los datos hablan por sí solos. 21 toneladas salen por el puerto de Esmeraldas, 275 aproximadamente por el puerto de Manta, 364 por el puerto de Guayaquil, 70 toneladas por el puerto Bolívar. El problema es sumamente grave. Pero ¿cómo surgió este negro destino para Ecuador? Por una reunión de carteles en México en 2003. Que estos grupos tengan una reunión en Sinaloa y una vez que se reúnen en Sinaloa deciden trasladar gran parte de esta infraestructura a otros países. Dentro de ellos estaba Ecuador y el otro es Venezuela. ¿Qué condiciones debía reunir ese país? Necesitamos fronteras altamente permeables. Un país de cambio de identidad, un país donde se pueda lavar el dinero, un país donde la fuerza de seguridad no sea tan sólida, un país en donde la justicia sea comprable, un país donde las autoridades sean comprables. Y si es dolarizado, mucho mejor. La respuesta. Ecuador reunía esos puntos del checklist. Respuesta que hace poco tiempo tuvo un cambio inesperado, según el catedrático Fernando Carrión. Esto cambió sustancialmente hace aproximadamente 4 años, cuando los carteles grandes les pagaban a estos grupos locales en dólares. Ya no les pagan en dólares, sino les pagan en droga. Así se consolidó con varias bandas locales, principalmente con la de los choneros. Desde los cimientos de la organización, solo apuntó a crecer la operatividad de los choneros, se acercó a organizaciones internacionales como el Cártel de Sinaloa. Durante la realización de este reportaje, las bandas del narcotráfico amenazaron a esta periodista, por lo que debió exiliarse para salvar su vida. Esta es la geografía ilícita del narcotráfico en Ecuador. Los epicentros más fuertes en términos de la importación, llamémoslo así, son las zonas de frontera. Por ejemplo, las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos. Y las provincias de exportación son las provincias principalmente de la costa. Nuevamente Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Manabí. El juicio del Chapo Guzmán fue determinante para saber la influencia del cartel de Sinaloa en Ecuador. Que a través de las revelaciones que hacen en el juicio contra Chapo Guzmán establece que hay un miembro de las Fuerzas Armadas que ha venido trabajando desde el año 2008 utilizando gente y elementos logísticos de las Fuerzas Armadas para ayudar en el proceso. Pero, por ejemplo, ese juicio fue muy aleccionador para nosotros. Ahí se descubrieron empresas privadas que el cartel de Sinaloa tenía presencia aquí en el Ecuador, por ejemplo, en el sector de la pesca, en el sector de los servicios de aeronavegación. Entonces, ¿qué hacer por este país? El problema de los carteles que he señalado hoy día no se resuelven exclusivamente en el Ecuador. Yo creo que se necesita una gran estrategia mundial. Latinoamérica y la región tienen necesariamente que comenzar a preocuparse porque el desborde de inseguridad que tiene Ecuador al momento es un desborde que va a seguir irradiándose al resto de los países latinoamericanos. Y si no colaboramos y no cooperamos como una sociedad regional,
en la lucha contra el crimen organizado, pues la tendremos sumamente cuesta arriba todo este problema. Y no es un problema del Ecuador, es un problema de carácter mundial. Todos los entes deberían organizarse y tener como frente común es la lucha contra el narcotráfico. Entonces, para que estar claro, si actualmente está oscuro, depende de nosotros nuevos crecer el futuro.